Hola, soy Pablo de Check the Gate y hoy vamos a hablar de un tema que es un poco denso, por lo que les recomiendo verlo con mucha calma y quizás tomar algunas notas. Y me refiero a los formatos de video, pero más específicamente los códecs de video. Es importante mencionar la diferencia entre formatos de video y códecs de video, ya que formatos de video suele ser un concepto más amplio y más ambiguo. Al hablar de formatos de video nos podemos estar refiriendo a resolución de video, por ejemplo 4K, relación de aspecto, 4/3, 16/9, por ejemplo, a cuadros por segundo, ya sean 24, 30, 60 cuadros por segundo. Nos podemos estar refiriendo a los códecs de video, que es lo que vamos a ver hoy día, como también nos podemos estar refiriendo al contenedor del video, ya sea un MP4, un MOV, un MXF o un AVI. Un contenedor de video es un archivo que contiene audio, video y metadata, y ese envoltorio es el que puede reproducir, por ejemplo, un computador. Y el concepto de códec proviene de dos palabras distintas o dos procesos distintos: codificador y decodificador. El proceso de codificación se realiza en la cámara. Cuando la imagen llega al sensor, luego el procesador la comprime y la transforma dejándola en un archivo con un contenedor MP4, por ejemplo. Luego el computador toma ese archivo MP4 y lo decodifica, mostrando lo que la cámara grabó. El códec más popular y que seguramente ustedes han visto mucho es el H.264. Este viene en un contenedor MP4 y seguramente lo has visto en cámaras, en programas de edición, en teléfonos, etc. Este códec H.264 también aparece en otras cámaras como AVC, que significa Advanced Video Coding, o también como MPEG-4 Part 10 AVC, que es el nombre completo. La diferencia de los nombres se explica porque al momento en que apareció el 4K con una resolución muy alta, distintas entidades que venían trabajando sus propios códecs se unieron para formar este nuevo códec. Por ejemplo, en las cámaras Panasonic tipo GH4, GH5 vas a encontrar la opción de este códec como H.264, pero si vas a Sony vas a encontrar el XAVC-S, que es la propia versión de Sony para el mismo códec. Cuando hablamos de video profesional, encontramos tres instancias o tres propósitos para un códec. Estos son códecs de adquisición, que tienen que ver con lo que registra una cámara, códecs intermedios o de edición, que son los que trabajamos en el computador, y códecs de entrega o delivery, que son los que enviamos a YouTube, a un canal de televisión, etc. Si volvemos, por ejemplo, al códec más popular de las cámaras híbridas como el H.264, encontramos que es un códec de adquisición, ya que la cámara lo utiliza para registrar la imagen. Luego, si lo llevamos a la edición, pasa a ser un códec de edición o intermedio, y luego, cuando lo exportamos para subirlo a plataformas de internet, por ejemplo, pasa a ser un códec de entrega. El H.264 logra que tengamos una imagen de alta calidad en 4K en el menor espacio posible, pero a pesar de ser un códec liviano, en el computador trabaja mucho más lento. Y esto es porque es un códec que funciona mucho como adquisición y como delivery, pero no es un muy buen códec intermediario o de edición. Y esto es porque el códec H.264 en su mayoría trabaja con una compresión Long GOP, que significa Long Group of Pictures, también llamado como IPV. Esta compresión trabaja con un grupo o secuencia de imágenes relacionadas entre sí en vez de grabar imagen por imagen. Primero establece los intraframes, la I de IPV. Eso quiere decir que es un cuadro completo con la imagen en sí misma. Luego pone un sinnúmero de cuadros predictivos y bipredictivos. Esto quiere decir que los cuadros que están entre medio de una imagen intra y otra solo van a registrar los cambios en los píxeles que se han ido moviendo dentro de esa secuencia. Un escenario ideal para esta compresión Long GOP o IPV es una escena como esta, donde tenemos un fondo que está estático y solo algunos píxeles registran una diferencia de movimiento. De esta manera no tiene que registrar toda la imagen de nuevo y solo los cambios en ella, pero pueden no llegar a buenos resultados cuando estamos trabajando con un ISO muy alto o cuando estamos con mucho movimiento, lo que favorece la aparición de ruido, como también de bloques de píxeles que no son muy agradables. Esta compresión es bastante útil ya que reduce mucho espacio manteniendo la misma calidad, pero presenta algunos problemas a la hora de editar. Por ejemplo, si esta secuencia de cuadros, donde solo tengo dos cuadros completos y otros predictivos, si la pongo en la secuencia de edición, al posicionar yo la línea de tiempo sobre uno de estos cuadros, el computador deberá analizar los cuadros previos y posteriores para lograr llegar a una imagen y mostrarme el preview de esa imagen. Si realizo un corte en ese cuadro, el computador automáticamente debe repetir esta secuencia long GOP en los cuadros que quedaron. Esto va a disminuir el rendimiento del computador. Es por esto que algunas cámaras híbridas también entregan la opción de H.264 All Eye,
que significa que todos los cuadros son intraframes, o sea, está registrando la imagen completa por cada cuadro. Este modo de compresión, All-I, que por ejemplo en Sony se llama XAVC-I, genera que nuestro computador pueda editar de manera más fluida, pero a la vez es un archivo mucho más pesado, por lo que vamos a necesitar más almacenamiento y también, para mejorar el rendimiento del computador, trabajarlo desde un disco en estado sólido. Tanto la compresión Long-Up como All-Intra en el H264 son códecs de adquisición, por eso pueden no tener la mejor respuesta en un computador. Los códecs de edición o intermediarios son códecs que están específicamente desarrollados para tener una mejor respuesta en la edición. Y los más populares son Apple ProRes, que es un códec que viene en un contenedor .mov, que fue destinado primordialmente para trabajar en Macintosh, en Final Cut Pro, y por otra parte está el códec Avid DNX, que viene en un contenedor .mxf o .mov, que es un códec destinado a tener su mejor respuesta en Avid Media Composer. Cada uno de estos códecs tiene distintas versiones de compresión o de ancho de banda, teniendo desde la máxima calidad posible hasta un formato incluso proxy. Ambos códecs, al ser All-I o All-Intra, tienen una mejor respuesta para generar previsualización cuando aplicamos efectos o corrección de color. Suelen ser archivos muy pesados, pero a pesar de esto, al estar destinados al software de edición, no genera problemas. Por ejemplo, mi cámara Sony A7 III graba en su máxima resolución en un códec XAVCS, que es lo mismo que H264, a 100 megabits por segundo. Esos 100 megabits por segundo, si los transformamos a megabytes por segundo, son 12,5 megabytes por segundo. Si tienes cualquier duda acerca de la conversión entre megabits y megabytes, puedes revisar el video dedicado a eso. Teniendo 12,5 megabytes por segundo, quiere decir que necesito 45 gigabytes para grabar una hora en 4K. Pero si lo comparamos con un códec, por ejemplo, Apple ProRes 422HQ, nos encontramos con que graba a 707 megabits por segundo, que son 88.4 megabytes por segundo. Entonces, para grabar una hora en Apple ProRes, necesito 320 gigabytes. Y asimismo con Avid DNX HQX, que es un códec similar al de Apple ProRes, necesitamos aproximadamente 300 gigabytes para grabar una hora. La diferencia de tamaño es mucha, pero los beneficios a la hora de editar y generar un buen resultado también son mayores. Por la gran popularidad de estos códecs, su alta calidad, su buen rendimiento en el computador y su baja compresión, es que se les empezó a considerar como códecs de adquisición. Es por eso que cámaras de cine como Arri, Red o Blackmagic, aparte de ofrecernos la opción en RAW o sin compresión, nos ofrecen la opción de grabar en un códec Apple ProRes. Y como las compañías de cámaras híbridas como la serie Sony Alpha o las Panasonic Lumix GH4, GH5 entendieron la popularidad y la necesidad de registrar con códecs como Apple ProRes, es que habilitaron que a través de su salida HDMI, un grabador externo como por ejemplo el Atomos Ninja 5 pueda registrar un formato menos comprimido y con mayor calidad. Un grabador externo como el Atomos Ninja 5 tiene la capacidad de escribir archivos a una máxima resolución de 4K, 12 bits, RAW o sin compresión, a 60 cuadros por segundo. Aún así, depende de la señal que envíe cada cámara a través de su HDMI. Por ejemplo, hay cámaras que envían señal 8 bits 422, 10 bits 422 o 12 bits 444. Tanto la profundidad de color como el sampleo de color es un tema para otro video. Si te interesa que explique ese tema, puedes escribirlo en los comentarios. Una duda muy común que puede aparecer es qué pasa si yo con mi cámara registro internamente un códec H264 y luego en el computador lo transformo a Apple ProRes. ¿Recupero calidad? La verdad es que no. La máxima calidad que yo pueda obtener se realiza al momento de la grabación, ya sea internamente en la cámara o externamente en un grabador externo. Si grabo en mi cámara internamente con un códec H264 con un sistema de compresión Long-Up, una vez que yo lo transforme a Apple ProRes, lo que voy a hacer es cambiar el códec para que tenga una mejor respuesta en el computador cuando esté editando. Efectivamente va a aumentar el tamaño del archivo, pero no va a mejorar la imagen original que yo registré en la cámara. Por eso lo ideal sería conseguir el mejor registro en cámara o con grabador externo para luego ir comprimiendo. Y finalmente están los códecs de entrega o códecs de delivery, y estos dependen exclusivamente de la plataforma donde nosotros lo vayamos a enviar. Los códecs más populares son el H264 y el H265. Ambos son códecs Long-Up que reducen el tamaño pero mantienen la calidad. Por ejemplo, YouTube y Vimeo trabajan con un códec H264.
Si yo exporto mi video en cualquier códec y lo subo a YouTube, él lo va a transformar a H.264. Por eso la recomendación sería que independiente del códec, el video yo lo exporte con la máxima calidad, ya que YouTube lo va a comprimir nuevamente. Y así evitamos la pérdida de calidad en la doble compresión. Pero básicamente depende de quién reciba el video. Si nos piden, por ejemplo, exportar en Apple ProRes, ese va a ser nuestro códec de entrega o de delivery. En resumen, hemos visto que existen 3 instancias o 3 propósitos para un códec. Están los códecs de adquisición, los códecs intermediarios o de edición y los códecs de delivery o de entrega. Y la relación entre estas 3 etapas de códecs es lo que determina nuestro flujo de trabajo. En algunos flujos de trabajo vamos a encontrarnos con el códec H.264 tanto en la adquisición, en la edición como en la entrega. También podremos encontrar en un flujo de trabajo con mayor calidad el códec Apple ProRes en las 3 instancias o el Avid DNX en las 3 instancias. Y en otras producciones más grandes encontraremos que el códec de adquisición es sin compresión o RAW para luego transformarlo en Apple ProRes o Avid DNX y exportarlo en Apple ProRes Avid DNX o en H.264. La recomendación general es siempre lograr la mejor calidad en la adquisición para luego ir comprimiendo. Pero esto siempre va a depender de las características del proyecto, de los plazos y de los presupuestos. ¿Qué códecs o qué flujos de trabajo se podrían recomendar para distintos proyectos? Por ejemplo, si es un video para redes sociales en los que no hay muchos tiempos para hacer postproducción o edición, lo más recomendable sería trabajar con un códec H.264 más comprimido, pero que la imagen venga más trabajada en cámara, o sea, usando un perfil de color y de gama más cercano al resultado que queremos ver. Pero si nuestro proyecto está destinado a multiplataformas y hay más tiempo para postproducción, edición y efectos, es recomendable trabajar en Apple ProRes, ya que estos tienen una mejor respuesta a la edición y además podemos generar distintos códecs de entrega desde un códec que no tiene tanta compresión. Si vas a trabajar con un perfil de gama con alto rango dinámico como los log, por ejemplo S-Log, C-Log, V-Log, para luego hacer una corrección de color más profunda, lo ideal sería utilizar como mínimo un códec de Apple ProRes o Avid DNX en alta calidad, evitando que la imagen se ensucie con bloques de píxeles o artefactos. Es importante recordar que no es muy recomendable trabajar en un códec H.264 LongGop para perfiles de gama como log. Pero si el proyecto está destinado a publicidad o a cine, lo ideal sería trabajar con cámaras que nos permitan grabar en RAW o sin compresión o en Apple ProRes con mejor calidad, ya que estas cámaras tienen más profundidad de color y mejor respuesta a la compresión. Tanto los códecs como las cámaras tienen propósitos distintos. Lo ideal es poder conocer los beneficios y límites de cada códec y cada cámara para llegar al mejor resultado y no confundirnos en el proceso de grabar de una manera esperando llegar a un resultado que quizás no lograremos con el códec que elegimos. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad. Es un tema largo y que a veces puede sonar muy confuso. Si tienes dudas específicas me las puedes escribir en los comentarios o enviarme un mensaje. De todas maneras te recomiendo volver a ver este video y tomar notas. Tener el conocimiento adecuado a la hora de grabar es una gran herramienta que va a mejorar nuestro trabajo. Si te parece que este video es útil, te agradecería compartirlo.